Bueno, pues este capítulo noveno y el décimo son especialmente iluminadores en cuanto a lo que es la ley de Dios, los 10 mandamientos especialmente. Cuando aparece el cristianismo, debemos entender que no está sacado de la manga ni es un invento de los hombres, pues Dios ha puesto unas bases sólidas. Ya existía una tradición judía con unas leyes establecidas, unas ceremonias y gestos que son signos que representan la comunicación y el lenguaje con Dios, como lo es dentro de la liturgia que ya está desde el Éxodo. Ya había una ley que determinaba en qué consistían sus prácticas, ¿no? Como la escucha de la palabra, las reuniones en la sinagoga. Es una predicación viva que el mismo Jesús aludirá cuando nombra constantemente la cátedra de Moisés, para recordarles que ellos ya lo sabían porque así estaba escrito. Como por ejemplo cuando aquel muchacho le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le contesta, pues ya sabes, los mandamientos. Entonces ya existía un ambiente donde ya se conoce la ley de los judíos, lo que se debe de hacer para vivir bien, para agradar a Dios. Y en el caso del paganismo, pues ya nos dimos cuenta de que hay como un cierto rechazo a las prácticas idolátricas y a la religión oficial del gobierno, que prácticamente consistía pues, en una serie de supercherías. Las religiones más puras, en realidad, pues ya vimos que eran filosofías, doctrinas de vida ético-morales, filosóficas religiosas, algunas de matiz pitagórica, o los estoicos, que se conocen muy bien en la época de Jesús. Ya hemos visto que se dedicaban a practicar el dominio de las pasiones o de las emociones, o los neoplatónicos de la academia. Entonces, este era el aire que respiraban los paganos, que tenían cierto conocimiento y sensibilidad a las cosas religiosas. En el judaísmo, pues ya había cierto conocimiento de lo que era la vida buena, como los pasos que hay que dar y cómo se empezaba a practicar el bien en hechos concretos, como por ejemplo, qué lugar ocupaban las virtudes o las relaciones que se tenían que tener con los demás. Todo esto está muy marcado, uno pues los puede detectar al leer los índices de las obras antiguas, ya sea de las filosóficas o ya sea de las judías, como que luego pues va a llegar a ser el Talmud, que es el libro de los judíos que contiene la tradición, doctrinas, ceremonias y todo este tipo de buenas conductas que se deben observar en la vida, que está formado por la Mishnah y el Gemara. El Gemara es la exégesis de toda la explicación de esta doctrina, como las relaciones con Dios, los cultos que hay que hacer, los ritos que hay que celebrar, que el calendario, los matrimonios, las relaciones con los obreros, con los amigos, los contratos que se podían o no hacer. Y bueno, todo este tipo de cosas que organizaba la vida social, religiosa, y que le daban una estructura a la sociedad y que obviamente están muy marcadas en la Torá o Pentateuco, pues de manera similar uno los encuentra en todas estas doctrinas filosóficas. En este contexto, el cristianismo irrumpe y ofrece una verdad que va a causar admiración porque al mismo tiempo la misma ley es asimilada y renovada. Es como una evolución del entendimiento de la ley, es decir, aplicada con la intención de agradarle a Dios, entendiendo que la vida plena consiste en la imitación de Cristo, quien vino a explicar esas escrituras establecidas con su misma vida. Entonces la ley no consiste en aquella práctica rutinaria o el aprendizaje de memoria de un código, sino en una imitación de un hombre que enseña a aplicar esa ley en el corazón, que es Cristo Jesús, que ya había sido prometido por el mismo Padre en Jeremías 31:33, humano como nosotros y que se ha manifestado como el Hijo de Dios. Se trata de imitarlo a Él para discernir la ley en el corazón. Cristo antepone el amor a esta ley. Moisés, por ejemplo, no se propuso a sí mismo para ser imitado,
ni tampoco Platón, ni Pitágoras, ni ningún otro filósofo antiguo, sino que ellos proponían un código, como los estoicos, que proponían unas normas que había que poner en práctica, pero Cristo se propone como aquel a quien hay que imitar. Entonces esto no lo podemos perder de vista. Teniendo esto presente, entonces lo que hay que agregar inmediatamente, porque forma parte del centro de la predicación cristiana, es que Jesús de Nazaret, antes de ascender a los cielos, prometió al Espíritu Santo, ¿no? Como algunos padres de la iglesia dicen, nos mereció el don del Espíritu Santo por su muerte y resurrección. Entonces, pues no sería posible imitar a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo, sin este don. Y de ahí poco a poco se puede ir captando que la vida cristiana consiste en la vida en el Espíritu. Entonces, ¿qué significa la vida en el Espíritu? Bueno, entonces aquí, para aplicar por contraste, San Pablo va a reprochar a algunos que imaginan que esta vida en el Espíritu es estar totalmente libre de cualquier norma o precepto y hacer lo que se les dé la gana. Dice a la letra, ustedes utilizan el Espíritu de Cristo como pretexto para llevar una vida desordenada. Y no es así. Precisamente tratar de entender en qué consiste esta vida en el Espíritu es ampliado un poco más en Gálatas 5 del 16 al 26. La vida en el Espíritu permite la imitación de Cristo. Entonces, esto es lo que hemos ido encontrando en estos testimonios de estos antiguos de la vida espiritual, desde pasar por el martirio, si es necesario, por el nombre que está sobre todo nombre, o bien la renuncia a ciertas prácticas, ¿no? Pero es el cambio del estado de vida, como el compartir el lecho con personas casadas, o el concubinato, o aquellas profesiones son completamente incompatibles con el Evangelio de Cristo, que ya hemos visto, sin olvidar que para tomar decisiones, pues es importante tener en cuenta que el amor debe pesar más que la ley. Ya fuera de estos casos en los que ya hemos visto que el amor de Dios es permisivo en ciertos contextos, ¿no? Porque precisamente pesa más el amor, pues entonces no podemos llamarnos verdaderos cristianos si mantenemos esos apegos a todas esas prácticas. Recordemos que el cristianismo entonces no es una imitación física, sino una renuncia, es un modo de vivir. Y bueno, todo esto es para enlazarnos, ¿no? Este punto es que en el siglo IV, guiado por este mismo Espíritu Divino, San Agustín, siguiendo el hilo de los padres espirituales que han precedido estas enseñanzas y que a su vez tomaron de los apóstoles, pues nos va a dejar un hermoso comentario sobre el Sermón de la Montaña, ¿no? Que es una explicación preciosa del mismo Jesús acerca de los 10 mandamientos. Entonces, recordando que los autores místicos no han dejado de indicar que ahí, en ese sermón, Jesús nos dejó como el compendio o la fórmula, ¿no? Como el procedimiento o instructivo de la vida cristiana. Y que en estos capítulos, que están precisamente en Mateo, en el capítulo de Mateo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, pues ahí tenemos como esa falsilla o regla. Nosotros al leer el Sermón de la Montaña, pues vamos a descubrir que si no se tiene el espíritu con el que fue escrito, pues de nada nos va a servir leerlo. Como diría Santo Tomás de Aquino más adelante, también la letra del Evangelio sin el espíritu es letra muerta. También mata. Entonces para nosotros los cristianos, la ley no es sino el espíritu de Jesús que nos ha sido dado. Y encontramos en el Sermón de la Montaña un compendio, un resumen de toda la información de la vida cristiana. Justo lo que el cristiano necesita conocer para vivir en cristiano. Santo Tomás de Aquino, respetando la línea evangélica, va a hacer suya esta idea, que vamos a ver más adelante. Desde luego que el Sermón de la Montaña es para nosotros una luz en el camino. Recordemos
que comienza con las bienaventuranzas. Primero Jesús subió a la montaña, más cerca de él, dice ahí, sus apóstoles, y después los laicos. Dice, abrió la boca. Y ya es entonces cuando empieza con las bienaventuranzas, ¿no? Luego con los contrastes. Dice, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero pues ahora yo les digo que pongan la otra mejilla. Luego nos enseña en este sermón de la montaña el Padre Nuestro, normas sobre la oración, la importancia de perdonar y cómo se perdona y cómo se ama al prójimo en hechos específicos, ¿no? Paso a paso, en acción. Y luego termina diciendo, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece al hombre prudente o sensato, ¿no? A este hombre sensato que edificó sobre roca. Pues bueno, entonces vamos a hablar de San Agustín porque él se aventuró a explorar este sermón de la montaña y a meditarlo, a hacer oración mental. Hay que recordar que la meditación cristiana se trata de una reflexión de la palabra, de lo que leemos, ¿no? No es una meditación guiada. Nadie puede pensar por nosotros y reflexionar por nosotros porque solamente nosotros sabemos lo que traemos cargando, ¿no? Y cómo estamos viviendo. Y entonces San Agustín pues nos deja, después de esta meditación cristiana, de esta oración mental, nos deja un bonito comentario, aunque claro que es arduo de seguir, y pues es lo que vamos a llamar nosotros ascesis, ¿no? Este esfuerzo, esta renuncia al exceso de los placeres. Lo cierto es que San Agustín piensa que ahí en el sermón encontramos catequéticamente el itinerario de la vida cristiana, ¿no? Este camino de la vida cristiana. ¿Cómo es el caminar del cristiano? Y vamos a ver un poco su meditación, pues para ir desglosando, ¿no? No sin antes recordar un poco, pues precisamente las bienaventuranzas, que es nuestro fin, ¿no? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, de santidad, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Luego, dentro de estas bienaventuranzas, pues vienen otras dos, que San Agustín pues las une resumiendo, porque dice que en realidad no hacen más que hacer énfasis. Por eso pues le salen 7 bienaventuranzas. Entonces, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados a los que persiguen o injurian por mi causa, pues ambas son como persecuciones y se identifica la justicia con Cristo mismo. Entonces, bueno, sin lugar a duda de que le salgan 7 tiene que ver con el simbolismo bíblico. Sirve que le salgan 7 porque descubre como un iluminador paralelismo con los dones del Espíritu Santo, que son 7 también. Hay muchas alusiones en la escritura de que el número 7 expresa el camino de la vida. El hombre es purificado 7 veces, se le pide que sea purificado como la plata de su escoria refinada 7 veces, que viene en Salmo 12:7, o como Naamán el sirio que tuvo que lavar 7 veces, Segunda de Reyes 5:9. Hay una cantidad de 7 en la escritura y bueno, pues estos son solo unos ejemplos. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo San Agustín ofrece una reflexión catequética para meditar que las bienaventuranzas van más allá de la comprensión de lo que es la vida del verdadero cristiano. Son un verdadero misterio develado a pocos, a los humildes. La idea de que el sermón de la montaña es un método de ayuda a orientar en el camino
es lo que se hereda de los primeros cristianos. Y entonces San Agustín, al meditarlo con el don de espíritu, pues nos ofrece esta sistematización comparativa que nos hace comprender y percibir el significado de las bienaventuranzas y de los dones del Espíritu Santo, pues como con más claridad. Cuando el camino espiritual comienza, el hombre reconoce su realidad frente al Creador. Y entonces ahí es cuando se da cuenta de que es pobre. El que se sentía rico, autosuficiente, exitoso por su propio esfuerzo, y que después lleno de orgullo se compara ante su prójimo, pues de repente es golpeado por la luz divina, iluminado por la luz evangélica, por el anuncio de Cristo, y descubre entonces que delante de Dios no tiene nada, es pobre. No tiene ni argumentos ni nada que decir para presentarse ante Dios y merecer pues por sí mismo la salvación. Esta realidad del Evangelio vista a la luz del Espíritu, pues le hace al hombre descubrir sus miserias y entonces llora por sus pecados y entonces es consolado por Dios, ¿no? Dice, bienaventurados los que lloran porque obtendrán consuelo. De hecho, la misma palabra de la Escritura, el mismo Evangelio predicado, nos hace darnos cuenta de nuestra condición pecadora. El inicio de la conversión consiste en reconocerse nada delante de Dios y saberse pecador. Con razón, ¿no? En la misma bienaventuranza del llanto, pues se hace alusión al consuelo, porque a la vez que se percibe la propia miseria, también el mismo Evangelio anuncia la salvación y la misericordia divina. Y de ahí que el hombre pues no se queda estancado en el dolor de sus miserias. No se queda hundido en la tristeza, sino que brota en él un deseo de cambiar. Se emociona por mejorar y practicar la justicia. La misma luz del Espíritu pone en el hombre una sed y hambre de justicia, hambre de ser santos, de no querer ofender más a su Creador. Entonces hace falta un abandono en la voluntad de Dios, dejarse ayudar. Y ese dejarse ayudar está reflejado en la mansedumbre, que es la siguiente bienaventuranza. Mansos de corazón, dóciles al Espíritu Santo. Hasta aquí más o menos San Agustín es donde traza un itinerario de la conversión, la cual no es una experiencia independiente, porque desde el momento en que se reconoce la propia indigencia o pobreza de espíritu, casi simultáneamente se reconoce la bondad de Dios. Se dirige a él el deseo de cambiar y después de experimentar el hambre y sed de mejorar y de practicar la justicia. Entonces inmediatamente se abre el entendimiento de que sin la ayuda de Dios no se puede, poniendo toda la confianza ante el Creador. En eso consiste la humildad. Mantenerse con la mirada baja ante el Creador, pidiéndole la limosna de su gracia. Ya en estas primeras 4 bienaventuranzas, San Agustín ve el camino de la conversión. Entonces ya el hombre ha caído en la cuenta de que no puede seguir viviendo así, que hay una vida diferente, que es la que promete Jesús, un estilo de vida nuevo. Hace falta mucha humildad, mansedumbre para reconocer que esta palabra es verdadera, no es una ilusión. Justamente San Agustín en las confesiones va a reconocer su propio error al inicio, cuando lleno de orgullo lee la Sagrada Escritura pero no le hacía impacto, que le parecía poca cosa. Por eso es necesario retirar la viga que se lleva en el ojo para poder ver la propia condición, para que la luz del Espíritu Santo entre e ilumine. Pero sin duda, ese es un movimiento que el hombre tiene que querer, porque aunque la luz del Espíritu ilumine y haga percibir que algo se tiene que cambiar, hay un punto
en el cual el hombre es responsable de su propia derrota. Entonces es imperativo reconocer su poquedad y que sin la ayuda de quien lo creó, pues no va a poder. Luego vienen las otras bienaventuranzas donde San Agustín explica la interpretación que tienen. No se puede llevar adelante esta vida moralmente buena sin la ayuda de Dios. Y esa ayuda se llama misericordia. La manera más eficaz para obtener misericordia es precisamente siendo misericordiosos. Porque Dios da al que da. Es el medio más eficaz para obtener la misericordia divina, siendo misericordiosos con los demás. San Agustín piensa que todo este esfuerzo de purificación, gracias a las obras de misericordia y a la escucha dócil de la palabra, que constantemente va alimentando el alma, uno se hace capaz de asimilar mejor la sabiduría divina, que al principio pues es percibido borrosamente, como en un golpe inmediato, como a él le pasó, como le pasó a San Agustín, pues él describe que el momento inicial de su conversión fue como un relámpago que lo cegó, que lo deslumbró. Y entonces explica que hace falta acostumbrarse para poder ver la luz. Esto que explica San Agustín, pues está muy apegado al Evangelio, pues Jesús mismo dijo en Juan 3, del 20 al 21, pues todo el que obra mal, aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que encandila la luz? Pues que entre más incómodo nos parezca el Evangelio, o más aburrido, es porque menos cerca estamos de la luz. Y como resulta psicológicamente dificultoso reconocer nuestro pecado, preferimos alejarnos del Evangelio permaneciendo en la negación. Pensamos tal vez que es aburrido o ponemos cualquier otro pretexto para no poner al descubierto nuestro pecado ante nosotros mismos. Y por eso pues no nos acercamos a la escucha de la predicación. Por lo tanto, según San Agustín, ese acostumbrarse es una purificación. Por eso es que la conecta con bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya una vez que se va acostumbrando a la luz del Evangelio, se va purificando el alma y se puede reconocer más a Dios en su palabra. Es decir, se puede ver a Dios. Digamos que ese relámpago, esa luz cegadora, ¿no? Te deja en el alma el deseo de contemplarle cara a cara. Es como la metáfora del sol, que no se puede ver al ojo directo porque no se tiene esa capacidad. Así el hombre no puede ver directamente a Dios. Solo si el Padre capacita al alma podrá contemplarle cara a cara, como a Moisés. Y esa capacitación es entendida en términos de purificación. Solo con el corazón limpio, el alma podrá ver a Dios mismo y acoger su sabiduría. Uniéndolo con las bienaventuranzas, este camino o itinerario llega a su fin cuando el hombre ha alcanzado la paz espiritual. Para poder tener una visión más didáctica, San Agustín describe el camino espiritual que va desde la condición de pecador hasta la santidad, ¿no? A la comunión plena y perfecta con Dios. Es decir, que desde los inicios de la conversión hasta la vida en la sabiduría divina. Porque hay que recordar que ser santos es lo que Dios nos pide. Ya hemos dicho algunas citas desde el Levítico, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, primera de Pedro 1:16. Dios nos pide ser santos. Entonces esto queda más claro cuando conectamos las bienaventuranzas con los dones del Espíritu Santo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Como hace San Agustín, él está convencido de que no se puede acercar uno a Dios ni a Cristo sin la presencia viva del Espíritu.
porque es este mismo espíritu que habitando en nuestros corazones suscita esta vida en Cristo. Él mismo es llamado Dora en griego, que significa don de Dios. Uno puede reconocer que otros autores dan testimonio de Cristo con otras meditaciones de gran valor que nos heredan. Sin embargo, este escrito de San Agustín tiene bastante fuerza. Los dones del Espíritu Santo en las listas que tenemos desde Isaías no son como muy uniformes, no tienen como un hilo, es decir, que no tienen un orden oficial de numerarlos. En la lista de Isaías está primero el temor de Dios, pero más adelante se dice que el temor de Dios es principio de sabiduría. Entonces ya hasta arriba va la sabiduría. San Agustín, empalmando los dones del Espíritu con las bienaventuranzas, deja ver la fuerza explicativa de este esquema, que va a cuadrar perfectamente con el Evangelio. Se trata de una ayuda catequética para ir rumiando las bienaventuranzas. Entonces él, en la primera bienaventuranza y primer don de espíritu, él empalma: dichosos los pobres de corazón, que es la humildad, esta pobreza de espíritu, que es la amistad, le corresponde el don de temor de Dios. Así lo enlaza él. Aquí se ilustra todavía más esta bienaventuranza, porque el hombre cae en la cuenta de la soberanía divina y entonces se compunge. Le duele haber ofendido a tan buen creador. El temor aquí entendido es como una reverencia, es un respeto profundísimo, es el mismo temor que tiene alguien cuando quiere agradar a otra persona. Pues es como, por ejemplo, un chef con temor de que salga mala comida porque quiere agradar a los demás. Entonces pone atención en cada detalle. No, pues tiene como un cierto temor de equivocarse, de que algo le salga mal. Si uno es encargado de un evento, al organizarlo siente cierto temor, ¿no? De que le salga mal y no quiere hacer el ridículo. También se puede comparar, por ejemplo, con el temor de los hijos hacia los padres cuando no quieren desagradarles. Me voy a portar bien frente a alguien que amo. Es esa reverencia y temor filial. Diría Santo Tomás que hay que distinguirlo del temor servil, porque no se trata de un miedo irracional a los golpes, sino del deseo de agradar a aquel que sabes que te ama y que amas. Es el temor que siente la novia o el novio el día de su boda, ¿no? De que no salgan las cosas bien, porque no quiere desagradar. No se queja ni nada porque no quiere desairar ni aguar la fiesta con sus quejidas. Este temor de Dios es miedo al que dirá Dios de mí y no miedo al que dirán los hombres. Luego, la siguiente relación que hace, él acomodando este esquema de San Agustín, él empata la bienaventuranza de la mansedumbre con el don de piedad. Entonces vamos a ver qué es lo que escribe, ¿no? La mansedumbre se refiere a la piedad filial. ¿Cómo lo explica él, no? Esa mansedumbre es la que nos empuja y nos mueve a abandonarnos a la voluntad divina. Esa docilidad, ¿no? El que es dócil a Dios es justamente el hombre que se deja ayudar. La piedad filial, pues sería el don de piedad que nos ayuda a someternos con mansedumbre a estos designios tantas veces incomprensibles de la providencia divina y que muchas veces nos contraría aceptar con mansedumbre. Lo que no podemos dejar de tener es piedad, a pesar de las circunstancias. Es como lo que hace un buen hijo cuando su papá ha perdido el trabajo y se tienen que cambiar de casa o de ciudad, y entonces pues con buena cara lo acepta. En cambio el hombre impío se queja, se lamenta y dice a su papá que es un inútil. O ante una enfermedad grave de su madre, un cáncer,
El hijo piadoso trabaja, tal vez hasta deja los estudios para poder ayudar a sus hermanos. Se organiza para que el tiempo le alcance para estudiar y prepararse para trabajar mejor en el futuro. Sufre, ciertamente sufre, pero no le da más penas a su madre. En cambio, el hijo impío se queja porque la mamá le ha arruinado la vida por enfermarse. Se van por la mañana con los amigos y llegan hasta la noche o se van de la casa. Se van a vivir a otro lado, huyen. No está mal el sentir sufrimiento o incomprensión. Entonces, aquí estamos explicando que la impiedad consiste en causarle más penas a su madre con las malas decisiones, con las acciones equivocadas. Y bueno, estos ejemplos pues nos ayudan a entender lo que es la impiedad del hombre frente a Dios, frente a un designio de Dios que a lo mejor no entienden. Sin embargo, el comportamiento puede ser piadoso o impío. El don de piedad se corresponde con la mansedumbre, entonces, de esta forma. Es esa actitud en el corazón en el cual uno pacíficamente, con mansedumbre, acepta los designios divinos, mientras que la bienaventuranza del llanto está emparejada con el don de ciencia. Es la siguiente relación. San Agustín hace una lectura particular del don de ciencia, entendiendo que gracias a esta ciencia y luz divina que se encuentra en el Evangelio, es que percibimos nuestra condición de pecadores. Si ya la pobreza del espíritu y el temor de Dios nos dejaban ver nuestra condición mortal, el don de ciencia agrega que no solamente somos polvo delante de Dios, sino que encima hemos sido unos majaderos y malcriados con Él. Es muy difícil reconocer estos errores. Es toda una ciencia mirar la viga del ojo. Por eso el don de ciencia también tiene que ver con el llanto y con la penitencia, porque es toda una ciencia al captar la gravedad del pecado. El medio del lenguaje de este mundo, por supuesto, ¿no? Que es tan diferente. Llorar y arrepentirse, esa es la verdadera ciencia. Y una vez que se siente el dolor de los pecados, pues ya viene el consuelo de Dios, ¿no? Que sería el don de fortaleza que tiene que ver con el hambre y sed de justicia. Toda esta palabra de Dios bien meditada nos hace percibir la grandeza y poder de nuestro Creador, a la vez que nos deja ver nuestra pequeñez, pero también nos deja ver al Dios bueno que nos llama a la vida. Y al mismo tiempo que el hombre siente su miseria, siente también una esperanza de cambiar, porque el Dios de la vida no solo pone la compunción, sino la esperanza. Por eso el don de fortaleza tiene que ver con el hambre y sed de justicia, que también conlleva el deseo de vivir una vida nueva, porque hacen falta motivación y fuerzas para perseverar en esta nueva vida que se ha emprendido, para no mirar atrás, para no volver al pecado, para dominarse, para no desanimarse y mantenerse firmes en los propósitos, porque es fácil agotarse, como dice San Ignacio. El demonio, cuando no te puede vencer por una tentación fuerte, lo que hace es vencerte por agotamiento y desgaste. Dice que muchos pecados son porque el demonio nos agarra cansados. Ya decía Santa Teresa de Jesús a sus monjitas cuando empezaban con sus cansancios, que coman y duerman bien para que se les quiten sus turbulencias. Pues muchos pecados son por cansancio, ¿no? Por no cuidar bien el cuerpo, por no alimentarse bien. Entonces nos hace falta una fortaleza y un vigor en el alma para perseverar, porque indudablemente pasaremos por luchas que serán muy fuertes, pero que difícilmente superaremos sin la ayuda extraordinaria de Dios, como por ejemplo en una enfermedad prolongada. Luego viene la bienaventuranza de la misericordia. Aquí San Agustín la empareja con el don del consejo. Vamos a ver por qué, ¿no? Pareciera que no tiene que ver, pero explica San Agustín
que el mejor consejo que el Señor nos ha dado para ser socorridos por Él en nuestras debilidades y problemas es ser nosotros mismos misericordiosos y perdonar a nuestros hermanos. No nos podría dar mejor consejo, dice San Agustín. La mejor manera de obtener la ayuda para ser felices y obtener la compasión de Dios es teniendo misericordia del prójimo a pesar de cualquier error que haya tenido. Así como al Señor no le importan nuestros pecados para seguir amándonos y escuchar nuestras peticiones, pues se requiere de una gran luz, de un gran don para darse cuenta, ¿no? Y pues no nos podría haber dado mejor consejo Jesús, dice San Agustín. Quizá a primera vista pues parece increíble, ¿no? Pero lo cierto es que la experiencia de los santos es que han aprendido que lo mejor que han podido haber hecho para ser perdonados y escuchados por Dios es ser misericordiosos. Que quede claro que San Agustín no alude a un simple sentimiento de bondad, ¿no? A un simple sentimiento de bondad. Y él tampoco se limita a unas palabras de sí, sí, te perdono, sino de amar al enemigo. Es duro esto. Se refiere también a las obras de misericordia que consisten en ayudar a los demás, ¿no? Los ejemplos de los hechos de los apóstoles pues son muy ilustrativos, pues dice que los hombres, tomando parte de sus riquezas, socorren a los pobres, o que con parte del fruto de su trabajo se empeñan en auxiliar al huérfano, al viudo, al anciano, etc. Habla de la vida sobria que empiezan a llevar porque todo lo destinan a los necesitados, ¿no? En pocas palabras, pues no es una misericordia pasiva, sino reconocer que se debe ayudar a los demás. Obviamente ayudar en la medida de la identidad de cada uno, es decir, el estado de vida o estado civil, pues no se trata de quitarle a los hijos o a la pareja el pan de la boca o el patrimonio para regalarlo a los pobres y dejar a la familia en la miseria en contra de su voluntad. Hay que tener prudencia, sensatez. San Ignacio menciona este punto de la conversión en los ejercicios espirituales que él propone para los novicios, ¿no? Que se dan precisamente las obras de misericordia, como asistir en los hospitales, en los asilos, trabajos bajos, que así les llamaban en esa época, como limpiar basinicas. Ahí andaba incluso el duque de Gandia. Si querían ser jesuitas necesitaban este tipo de prácticas. Nada ayuda tanto al hombre para alcanzar la ayuda de Dios como las prácticas de las obras de misericordia. La siguiente bienaventuranza y don de espíritu, pues sería que al don de inteligencia o de entendimiento le corresponde la bienaventuranza de la limpieza de corazón. El hombre, cuando es purificado en su interior, prefiere la verdad antes que otra cosa, prefiere el bien. Limpiar su conciencia turbia en la que se prefieren los gustos personales y egocéntricos, los caprichos, los razonamientos propios, los lujos. Hace falta una purificación en el corazón para poder ver con claridad y preferir siempre el bien de la luz del Evangelio por encima de las preferencias personales que dictan los deseos. El punto central es que hace falta una purificación del corazón, una purificación de lo que hay tatuado equivocadamente en el entendimiento del hombre. Claro que en las condiciones de esta vida, pues es siempre una tarea ardua. Nadie puede decir, ya llegué, tengo un corazón tan limpio que jamás se me pasa por la cabeza pensar algo malo, ni sentir una atracción por lo que no es de Dios. No es posible en esta vida esa perfecta purificación, donde ya no se puede purificar más. Pero hay que darse esa tarea, ¿no? Por mandato divino. Sean santos. No cabe duda de que es parte del camino de la vida cristiana. Antes de llegar a la bienaventuranza que le corresponde el don de sabiduría,
Entendamos que el temor de Dios y la piedad filial son como los cimientos de la conversión. Prácticamente son un momento en la vida, ¿no? Sobre todo el temor de Dios. Es un auténtico acto de fe reconocerse criatura y creer en Dios. Reconocer su autoridad. De ahí hay un salto a la piedad. Eso es casi como un golpe de gracia en la vida, algo que te dobla las rodillas para agradar a Dios con los actos, mientras que las siguientes bienaventuranzas, en las que conlleva la penitencia, el llanto, las prácticas de misericordia y la purificación del corazón, pues va a ser algo que va a durar toda la vida. Tampoco se trata de unos escalones o unos cursos de escuela básica o superior donde se recibe el certificado y se termina el itinerario, ¿no? En la conversión se puede decir que fue en un solo momento, no hay edad, ¿no? De repente se toma la decisión de acoger a Dios y tomarlo como la autoridad y guía en la vida, de adherirse a Cristo como el Salvador y confesarlo como verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, este es el Señor, ¿no? Entonces el arrepentirse, las prácticas de misericordia, la purificación del corazón son algo que va a durar toda la vida. El término del camino progresivo pues ya se alcanza con el don de sabiduría que corresponde a la bienaventuranza de los pacíficos. La sabiduría es lo que conviene a los que son pacíficos interiormente. La sabiduría es Cristo mismo, es el Hijo de Dios. Dice San Agustín que en esto consiste la paz perfecta y eterna. Lo que da la perfecta quietud del alma es la plena y total posesión de la vida divina, de nuevo aquí, en la tierra, aunque hasta cierto punto, porque ya vimos que en esta tierra la paz perfecta pues es imposible, porque no poseemos plenamente lo que anhelamos, es decir, la visión beatífica. Pero la sabiduría pues es un adelanto y un gozo. Y bueno, ya para terminar, San Agustín pues no deja de hacer notar en este paralelismo que la palabra sabiduría viene de sabor, de la misma raíz etimológica. Saborear viene de la misma familia. A la sabiduría, pues no la imaginamos tanto como una especie de conocimiento enciclopédico, sino el tener buen gusto y el paladar educado para saborear las cosas divinas, que nos van a brindar salud mental. Es entonces cuando la inteligencia, como potencia del alma, purificada, puede disfrutar el sabor delicioso de las cosas divinas y eso le da una paz en el alma que antes no conocía. La sabiduría consiste entonces en saborear al Hijo del Hombre. Y bueno, pues ya San Agustín va haciendo los respectivos apuntes de lo que es la Eucaristía, de lo que es saborear el cuerpo del Hijo de Dios.